8 de la mañana, 9 de septiembre. Hay que averiguar quién es que no quiere a Arias en la Fuerza del Pueblo. ¿A quién Arias? Al chico. Usualmente lo dejan fuera en los anuncios que publican. Juan Gómez, secretario de Energía de Fuerza del Pueblo. Pero es está tolerante. Por acá con. Pero Juan. Siempre te dejan fuera. Y amigo mío. Es un dirigente tolerante, un dirigente tolerante. No, yo no del que Juan hace sí. Problema de los ellos. diseños, no. Sí. Problema de ellos. Tiene tolerancia. Secretario de Energía Tolerancia, de Fuerza del Pueblo. respeto. Buenos días, bienvenido. Muchísimas Qué gracias, Pablo, y gracias. Parecido a un Banilejo Mocano, pero parecido, Sí. nos parecemos un poco. Sí. Claro, Sí, parece- claro. Moca, La Vega, Santiago, Baní, Sí, la, sí, élite- sí, sí. la élite del país, se comprende. Un gran gusto de estar Adelante, aquí adelante. con ustedes y a sus órdenes. Bueno, el señor Celso Marrancini hace días presentó un diagnóstico de la situación de energía, de la eléctrica, ¿no? La secretaría que dirige Juan Gómez es mucho más amplia. Pero semanas antes lo dijo al país, luego al lado del presidente. Enumeró los pasos que daría el gobierno de aquí al 27 para superar la actual situación de apagones, de inversiones, las necesarias inversiones que se necesitan en el sector para la estabilidad del sistema, el equilibrio del sistema. Y luego pasar la gestión, a licitar la gestión en el sector privado. Vimos ayer a José Luis de Ramón, que se llama el asesor, ¿verdad?, energético, planteando que se venda Punta Catalina. En fin, ¿ustedes qué visión tienen de la solución de estos temas? Debemos hacer estas inversiones, que por cierto, Celso Marrancini ha hablado de que este gobierno no ha hecho las inversiones en 4 años, pero los anteriores tampoco, con relación al sistema de transmisión y a que hacer mucho más eficiente la forma de llevar la energía a la gente y las pérdidas técnicas, los robos, etcétera. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de solución a estos temas? Mira, Cristian, gracias de nuevo por la oportunidad. Mira, real y efectivamente pareciera, cuando escuchamos al amigo Celso hablar de que esta gestión inició el 16 de agosto de 2024. Y es bueno recordarle a la población y a él mismo que la gestión de Abinader inició el 19 de agosto del 2020. Inclusive hemos visto funcionarios del gobierno criticando a la pasada administración cuando la pasada administración ha sido ellos la mismos. vicepresidenta de la República. Okay, ese punto lo podemos ver ahorita, porque es muy interesante y se lo vamos a demostrar con estadísticas del propio ministerio. O sea, ha habido en estos 4 años pasados de administración de Abinader un descuido garrafal del sector eléctrico, principalmente en la parte de distribución. Por eso hoy día estamos cosechando apagones incesantes. El propio Celso declara que estos apagones es por sobrecarga, pero yo creo que debemos de razonar un poquito, Pablo y amigos. Durante el periodo de las elecciones no se nos iba la luz, entonces ahí no había problema de sobrecarga. Además, de diciembre hacia acá hasta mayo no había interrupciones. ¿Qué usted cree, profesor Maquín? ¿No es así? Adelante, Entonces, sigue. Ahí no había el problema de sobrecarga. Hoy día tenemos el problema de sobrecarga. Inclusive nos están hablando de que van a mejorar adquiriendo unos transformadores reconstruidos. Eso es como decirnos a nosotros que se nos dañó la transmisión del vehículo y que en lugar de sustituirla por una nueva, reparamos esa que ya tiene 180,000 kilómetros, diríamos por aquí en el costado izquierdo, frontal, dígase costilla. Entonces, y si lo que queremos luchar es contra las pérdidas que nos generan un déficit enorme, un transformador reconstruido, un transformador nuevo es una máquina, tiene un consumo en sí mismo, tiene una pérdida de un 2%. Nuevo. Ahora, un transformador reconstruido, bien reconstruido, no reconstruido ahí lavadito de cara, inicia la pérdida en un 5%. Entonces, quiero ver cómo con decisiones de este tipo podemos llegar a buen puerto esta nave. Una nave que hoy día, y miren, aquí yo les traje el último informe
que publicó el ministerio en el periodo enero-junio de 2024. El Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué ocurre aquí? Interesante. Aquí tenemos, señores, ahí menciona la vicepresidenta que ella habló de que debíamos de pagar, dio la sensación como que nos dijera todo lo que pagamos el servicio como que somos un poquito medio mala paga. Entonces, realmente ellos dicen en este propio informe que el índice de cobranza en ese periodo fue de un 95.4. Es decir que... ¿En qué periodo? En enero-junio 2024, este año. Entonces, ¿qué ocurre? No hay un problema, hay un problema y todos lo sabemos de gente que no paga su electricidad, pero hay gente que no se gestiona. O sea, hay gente que el no problema, diríamos, Gómez, que más que el pago es la cantidad de gente que no está formalizada. Bajo la sombrilla. O sea, el pago, los que están formalizados pagan 95, 98, bien. El problema está, ¿y qué se ha hecho, qué se puede hacer para lograr la formalidad? Correctamente. A ver. Como no se han hecho inversiones en la distribuidora, no se compran medidores, No hay contadores. no se compran cables, no se compran las herramientas que necesitan las brigadas, transformadores, ya vimos lo que hablamos casi anteriormente. O sea, no se ha hecho las inversiones que ellos prometieron en su plan de gobierno. Ellos dijeron en su plan de gobierno, el cual tenemos por aquí, miren, en su plan de gobierno, en la página número 116, ellos le dicen a la población, le prometen, este es el programa de gobierno del 20, del 20. Ok, sí. Del 20. Ellos dicen lo siguiente, que van a invertir mediante la ejecución de inversiones para reducción de pérdida de 10,000 millones de pesos cada año. Entonces, no se han hecho esas inversiones. Entonces, por eso usted ve que hay ciudadanos que van a poner un salón, una joven de barrio, va a ir a la oficina comercial de la empresa distribuidora a que le regularicen. Y ahí vemos que dura meses que para responderle. Y muchas veces, Cristian, Julián y equipo, para responderle, después de esos meses se le instalan directo porque no tienen medidor. Y muchas veces hay ciudadanos que tienen que inclusive comprar el cable. O sea, están trabajando, tiene que como diría en buen mocano, a mano pelada. Entonces no hay manera de lo que... todos estos miles de millones que escuchamos del sector eléctrico, la caja es la empresa distribuidora. Claro. Entonces, si no hay una gestión, es como que yo en el supermercado lleno un carrito de compra, el lector de código de barra de la malo, y le estime la cajera, no, mire, ahí hay 12,500 pesos. Sí, porque lo peligroso de eso es el incentivo a la informalidad, porque yo quería regularizarme, iba a poner el salón, pasaron 3 meses, y en esos 3 meses yo me conecté y dije, mira, pero si ya estoy conectado legalmente. Tú aquí, no soy yo el culpable. Entonces, ¿Para qué? Miren lo siguiente también en cuanto a lo que es la gestión y la poca planificación que ha habido en el sector. El sector ha estado abandonado, eso es la realidad. Yo no soy una persona de extremo, pero los números lo dicen. Miren, aquí para el mes de junio de 2024, el gobierno dice que el producto, la materia prima de la distribuidora es la compra de energía. Entonces, ellos compraron en ese mes 287 millones de dólares de energía. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuánto facturaron de esos 287? Importante. Facturaron 188. O sea, 100 millones de dólares se perdieron. Ajá, sin facturarse. Ahora. ¿Y ahora cuánto el tema es cuánto se pudieron cobrar ellos. Claro. ¿Cómo la efectividad de cobro? ¿Cuánto cobraron? 165 millones. Para una diferencia solamente por ese renglón de 99 millones de dólares estamos hablando en un solo mes. Ahora yo quiero que ustedes en un mes. ¿Cómo un becerrito puede llegar a buey así? No hay manera. ¿Qué por ciento son esos, Gómez? ¿Qué por ciento de lo que se compró se facturó y que por un 43.9% menos? Entonces, ahora... Eso es más... ¿Cuánto más porcentualmente de lo que ellos encontraron en el 20?
eso es importante, es muy importante que referenciamos, no necesariamente al 20, porque el 20 fue un año muy irregular. Bueno, el 19, nosotros vamos incluso 2021, hay que ir al 19 para tener. Nosotros vamos al 19. Sí, sí. En el 19 las pérdidas, que es por donde tú mides el total del déficit, andaban alrededor de un 30%. Y ahora andan en un 40 y tantos. No, mira, 44. Mira, aquí yo tengo el cuadro, sí. Por eso lo quise Pero traer promedio, impreso. que no sea de un mes, promedio. Ajá. En promedio, en lo que va de gestión, sí. en lo que va de gestión anda alrededor de un 40%. O sea, es casi el doble de lo que ellos le encontraron. Y más de ahí, de ese doble. Pero tú no acabas de decir que fue en 30. 30. En el 19 estaba en 30. Lo encontraron en 30 y ahora lo han subido al 40. O sea que hay un 11 puntos. Pero quizás de ahí es que viene la declaración de Celso Marrancini, me parece que muy responsable, de alguna manera reconociendo el problema de planificación. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué sugiere la fuerza del pueblo que puede el gobierno hacer? Correcto. Nada más te pido una oportunidad para llevar eso, ponerle cifra a eso. Por favor. Para ponerle cifra, ahí te respondo con muchísimo gusto. En el 19, lo que el Estado tuvo que hacer por transferencia vía Hacienda para cubrir ese 20% fueron 31 mil millones de pesos. Ahora, el año pasado, que es el último año completo que tenemos de las estadísticas, significó que el gobierno Hacienda tuvo que inyectar 86 mil millones de pesos. Casi 55 mil millones de pesos más. Ustedes se pueden hacer una abstracción mental de cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos caminos vecinales, que nosotros tenemos bastante en tu provincia de montaña, yo en las mías. O sea, una situación entonces para ver, y uno no es que no diagnostiquen. Ya ese periodo pasó. Irresponsable es la denuncia de Celso, ahí yo coincido contigo, sí, pero ya es que nos muestren soluciones. Claro. Porque nosotros como fuerza del pueblo, lo que queremos es que el sistema funcione bien, que las cosas anden bien. O sea que Celso tenía razón en el sentido de que en el punto fundamental de esto, además de formalizar a la gente, está el asunto de la planificación. Total y completamente. Y mira, yo tengo aquí, Julián, 30 segundos. Yo tengo aquí un decreto del presidente Abinader, el 655-21, en donde ellos se ponen las metas de los indicadores. Y en la página 190 hay una tabla de indicadores. Solamente le voy a leer el de pérdida. Por favor. Ellos planteaban, esto es en el 21, o sea, plena administración Abinader. O sea, ahí ya yo sé lo que encontré, qué debo de hacer. Ellos prometieron aquí que para este año, en el año 2024, las pérdidas rondarían el 19.1%. Y de 19.1% a 40%, pero en mi campo es más del doble. Por ahí va mi observación. Preguntas. Cristian dijo ahorita. Ten cuidado, Gómez. Ten cuidado. No, sí. No, ellos les encanta ese jueguito. Me sacan de control a mí. A Juan Gómez. Lo que está prometiendo. Que no nos lleve para allá, para Grecia y nada de eso. Aquí, ahora, en esta época. Exacto. No, porque el encargado de la Secretaría de Energía eres tú. Yo supongo que él te va a hacer una pregunta. No, ese amigo. Adelante, ese que está ahí sentado es amigo mío. Sigue boicoteándome. Lo que está prometiendo Celso. Amigo y correligionario. Cállense. Lo que está prometiendo Celso para 4 años, para lo que viene del periodo, es llevar las pérdidas como la encontró en el 2020 el gobierno. Todo lo que está diciendo que fue un fracaso total. Totalmente. Para no poner la pregunta, Julián. Esa es. Yo quiero preguntarle al primo afectando la posición de Juan. Eso es porque yo soy muy amigo de su hermano mayor. Perfecto. Pues entonces yo voy a de los Gómez. De los Guázaros. De los Guázaros. De para allá arriba de la vera de San Francisco. Muchachas de Juan Gómez. Hablamos, estamos conversando con Juan Gómez. Él es el encargado, director, ¿verdad?, del área de energía. La Secretaría de la Fuerza del Pueblo. No. De la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Y tienen un estudio, de hecho hay una confrontación, un análisis que han hecho respecto de lo que el gobierno en su plan había prometido y lo que se está ejecutando. A nivel de gestión,
¿cuál ha sido el incremento que la gente de a pie, el que nos está escuchando, ha tenido que pagar y va a tener que pagar, Juan, a propósito de esas debilidades que ustedes mencionan como partido que tiene en ejecución el gobierno en materia de energía? Mira, nosotros estamos claros que el que recibe un servicio debe de pagarlo. O sea, porque tampoco podemos venir aquí a decir una no, porque cosa. ustedes cobraron. Exactamente. Ustedes cobraron cuando era el Entonces, gobierno. ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? La gente, y no es justificación, si no recibe el servicio adecuadamente, le da un poquito más de trabajo a Rosario de pagarla. Sí. Vemos que hay muchos, y nos llaman, muchos dueños de pequeños colmados que se le dañan sus productos, porque hay unas tandas de apagones ahora, por el tema que no técnico que ellos dicen, que le digo que desapareció en la campaña. Uh-huh. Entonces, la gente, tenemos todo que hacer conciencia que es un servicio que recibimos y que debemos de pagar. Eso está totalmente claro. Entonces, no ha habido esa gestión. O sea, la gente, inclusive se habla de denuncia, y vimos que en los primeros días de Celso publicó una foto en X, en donde alguien que trabajaba en una brigada estaba haciendo conexiones ilegales y todo ese tipo de cosas. Los subcontratados. Exacto. Entonces, todo esto es un tema de, Rosario, caemos al tema de gestión, de ponerle realmente importancia al tema. Y nosotros como oposición hasta creímos en la promesa de esta nueva administración cuando llegó, y firmamos el pacto. El pacto que el PRM se retiró de la mesa en el 2019, tal cual como ellos se pararon de la mesa, nos invitaron a la oposición y fuimos a Palacio y firmamos el pacto eléctrico. Porque claro, y no le cambiaron una coma. Había que... Ahora, ¿qué ocurre? Y centrándonos en la pregunta que tú nos haces, que no tomaron realmente el pelo. Porque cogieron el pacto eléctrico como excusa para subirnos la tarifa en 3 ocasiones, ustedes recordarán. Recuerden que hubo un cuarto incremento, hubo protesta y hubo que echarlo para atrás. Ese cuarto, y ahí se prometió que inclusive que a quien se había facturado de ese cuarto se le iba a devolver. Nadie que yo conozca le pasó eso. Y yo tengo varios suministros, tampoco a mí me pasó. Entonces tuvimos un incremento en 3 ocasiones, y encima de que tuvimos esos 3 incrementos, los precios de combustible, y hay que ser justo, han sido muy estables hacia la baja. Ya no hemos escuchado que el barril de petróleo ha estado cerca de los 100, cerca de los 120. O sea, ha tenido un comportamiento, y eso tiene un peso. Lo que es eso, y algo también que es algo de este gobierno a favor, la tasa de cambio también ha sido estable. Entonces, esos componentes de tasa de cambio a favor, más los precio de compra de combustible a favor, debió de tener una repercusión inversa a lo que vimos. Hemos tenido un avión con viento de cola a favor, y realmente el avión ha estado rezagado y siempre atrás, como si el piloto se hubiese mareado. En cuanto a los transformadores, es una primera parte de las 2 preguntas que voy a hacer. Los transformadores que se construyen, aquí se construyen transformadores. Entonces, se entiende como que son reconstruidos también. No necesariamente. No necesariamente. No. Son nuevos. Sí, pero se pierde como quiera desde el inicio, como nuevo, se pierde un 2%, ¿verdad? Entonces, mínimo. Y después siguen perdiendo. Bueno, entonces, eso está definido. Pero el señor Marrancini dice que hay 800,000 usuarios que no pagan energía eléctrica, que están conectados, que no pagan energía, y que tampoco se les factura. Y dice que tiene un plan de 3 años para que en 3 años comience a sentirse un alivio en el servicio de energía eléctrica de República Dominicana. O sea, nosotros no vamos a resolver el problema todavía con el plan que él está anunciando, pero además de eso, si tenemos esa carga de 800,000 usuarios sin pagar, ese problema no se va a resolver, porque ¿cuántos son los usuarios que tenemos en República Dominicana? Mira, chicos, yo creo que es interesantísima tu pregunta, y realmente es lo que yo un poco critico, tengo una diferencia de criterio. Yo creo que, aunque es un ejercicio de sinceridad, como decía el profesor McKinney, o
sea, yo no creo que es el tema de denunciar la cantidad de usuarios irregulares. O sea, porque ya es una administración que tiene 4 años, ellos debieron de trabajar ese tema. Y sabiendo que tú me ibas a hacer esa pregunta, yo hice un ligero ejercicio aquí, en lo que estaba esperando. Y mira, si las empresas distribuidoras, son 3 empresas, hubiesen hecho un ejercicio y sabe, ese problema viene de viejo, porque tampoco, y los apagones también vienen de viejo, o sea, no podemos aquí... Desde Julio Sauri hasta ayer. Pero las cosas venían mejorando. Sí, negable. Y siendo justo, aunque yo soy de la Fuerza del Pueblo, en la administración Medina se hizo un trabajo de gestión y fueron bajando las pérdidas, fueron bajando el monto del déficit, y uno pensó que en la administración Abinader, recuerden en aquella rueda de prensa que encabezaba el pasado ministro Almonte, denunciando y dando solución a todos los problemas, pero realmente como que se le perdió los apuntes. Si sabiendo que ese problema estaba cuando llegaron... fue que no encontró el cuaderno. Bueno, yo tengo el programa de gobierno que él escribió, si le interesa a alguno de ellos, mándalo, lo podemos suministrar. Adelante, sí, el ejercicio es el siguiente, Cristian. Si hubiesen normalizado 60 clientes solamente, 60 clientes por día, las 3 distribuidoras, o sea, es un número... 3 cheles y medio. Exactamente. Si multiplicamos eso por 24 días, no todos los días del mes son laborables, y ahí yo tengo un mes. Por 300 días, pero y multiplicamos eso por 12 meses, y por 4 años, entre las 3 distribuidoras se hubiesen regularizado aproximadamente 200,000 clientes. Es decir, que si ellos recibieron, por ejemplo, si cuando llegó la administración Abinader había 600,000, porque Sergio dijo 800 y es histórico el número. Si ellos lo recibieron en 600 y hubiesen hecho este trabajo, hoy no estuviéramos hablando de 800. Si hubiesen trabajado para bajar 200,000, estuviéramos hablando de 400,000 y siguiera trabajando. Entonces, mi queja es que en la administración Abinader hemos tenido 4 años perdidos en el sector eléctrico. La peor gestión. Cuídate de las preguntas duras de Julián. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, McKinney hacía una pregunta ahorita que parece que quedó un poquito. ¿Qué proponemos para solucionar? Porque yo creo en eso también. Eso es machismo del bueno. Nosotros bien eso del profesor. Además, cuidado con no sé si hay otra pregunta. Pero, no, eso es bueno. Y cuidado con las anotaciones sobre Celso, recordando que fue también un pitcher taponero que buscó Fernández. No, claro, Sergio, y trabajamos juntos. Cuando yo fui superintendente, él estaba en la CDE. O sea, nosotros somos amigos. Bueno, aquí no es crítica a lo personal, nunca. Ustedes han visto, yo me he ido a los números y le he trabajado. Esto lo imprimí anoche con las cifras del propio ministerio. O sea, son cosas que son irrefutables. ¿Qué proponen, Juan Gómez? Entonces, mira, nosotros lo que decimos, igual que en su programa de gobierno ahí coincidíamos, habían que hacer inversiones en la empresa distribuidora. Tú no puedes tener resultados de un terreno si tú no lo aras, si tú no compras semillas, si tú no cultivas. Entonces, había que hacer grandes inversiones. Eso es lo primero. Lo segundo es gestionar. O sea, no ha habido una gestión, no ha habido una planificación. Y es bueno que la población sepa que en el área eléctrica todo tiene que ser planificado porque conlleva grandes inversiones. Tú ves que Sergio está hablando ahora de más de $300 millones para invertir en las empresas distribuidoras por año. O sea, son cifras muy respetables. Entonces tú tienes que planificar. Inclusive en la parte de transmisión hay un plan que es cada 10 años que se hace para ir construyendo las redes que se requieren a la medida que se va aumentando la demanda, porque la demanda aumenta cada año. El año pasado aumentó un 7%, pero más o menos aumenta un poco más de 5%. Eso es una central de 125 megavatios por año que habría que ir agregando al sistema. Entonces no ha habido esas inversiones, ha habido un gran descuido en el plan de mantenimiento. McKinney, sí, de la parte de línea de transmisión y de transformadores. Hay 2 tipos, chicos. Tú hablabas ahorita de transformadores. Hay 2 tipos de transformadores. Sí. Lo de potencia, que son los grandes que vemos en las instalaciones de las subestaciones, y lo de distribución, que son los que llegan a nuestra casa, que es lo que vemos en los postes de luz, en los Pero techos. las pérdidas por transmisión se siguen dando
como hace 15, 18 años. Ahí no ha habido grandes avances por el mismo tema. Inclusive ustedes lo ven físicamente. A veces pasamos por subestaciones, cuando pasábamos antes veíamos estas instalaciones con unas gravas, ahora usted ve esta maleza ahí, o sea, hay un descuido, ha habido un descuido y no es que yo quiera venir a pintarlo ahí, es que está ahí. Entonces, inclusive Celso hablaba sobre que hay transformadores de potencia que están tienen sobrecarga. Él habló de sobrecarga de 110, 105. Cuando tú sobrecarga una pérdida de energía. Sí, pero además, claro. Pero es bueno también técnicamente decirle a la población que estos equipos, los de potencia, vienen diseñados para trabajar con sobrecarga hasta 120%. O sea, inclusive hay transformadores de potencia que vienen en un rango grande de potencia, que es de 3 a 5 megavatios. Pero ahí también está el problema de que muchos están obsoletos, ya están muy viejos y tienden a dañarse. Pero viejos están también lo que están por comprar reconstruidos, y nos hacemos la siguiente pregunta en el ámbito de qué hacer. Si ya el mismo anterior gerente general de EDESUR dice que había comprado, que había dado el avance de un 20% de 900 unidades de transformadores de distribución, ¿por qué yo, como gestor, como gerente, en lugar de pensar en transformadores reconstruidos, no agilizo la llegada de esos 900 que ya están comprados y licitados? Y ya ahí yo borro los dos problemas. Pero no depende eso del que compra. Ajá, pero tú puedes pedir que te los manden, pero eso no depende. Sí, Cristian, pero ellos dicen que tú no puedes acelerar eso. Es correcto, pero yo tengo un contrato. Cuando yo firmo una licitación de ese tipo, hay unos tiempos que yo tengo que cumplir. Y se alega. Es lo que te dice Cristian. O sea, entramos en negociación, yo te doy el porcentaje X de los fondos y tú me prometes para marzo del 26. Sí, pero que él denunció el mismo Celso, que es que EDESUR no había mandado supuestamente unos técnicos a verificar en planta. O sea, es un problema pero ya es un tema. Celso Morris. Bueno. No lo sé, pero luego Morrison aclaró que sí, que no hay una. Pero yo tengo que llevarme de las declaraciones oficiales. Yo no puedo venir a pensar cosas yo. Acabamos. Una pena que sea amigo de pero acabamos con lo que propone Fuerza del Pueblo. Sí, las inversiones, gestión, planificación, bajar los gastos operativos que se han disparado. O sea, y esas tres cosas iniciales no fue lo que planteó Celso. Inversión, la detalló, incluso le puso monto, la planificación. Yo coincido con Celso. Lo que yo no coincido es único en gasto administrativo, que ya no depende de Celso. O sea, de los tres primeros pasos que ustedes están sugiriendo, él lo anunció. O sea, ustedes lo que más piden en lo fundamental es que se lleve a la práctica lo que ha propuesto Celso. Que esta vez sí se pero yo quiero hacer un pequeño recordatorio. O sea, que perdimos 4 años. Yo quiero hacer un pequeño recordatorio. Y es el siguiente. Celso es presidente del Consejo Unificado, vicepresidente de Punta Catalina y vicepresidente del Gabinete Eléctrico. Ahora, cuando escuchamos a Celso, pareciera que él lo designaron en 16 de agosto de 2024. Y no es así. Él, sabiendo eso que había que hacer, ¿por qué no fue promotor para que se iniciara a hacer? O sea, esa es la única diferencia que tengo que hacer. Eso es el momento en donde él está planteando esto. Pero tenemos que estar claro. Él está ahí, inclusive algunos de ustedes mencionan. Él y Toñito no se bebían un café juntos. Bueno, pero ya eso es un problema del jefe de ellos. Y el jefe de ellos lo ponía a beber ese café. Es un problema del jefe de ellos. Una pregunta por ahí. Quiero que tú me digas, o sea, ya el señor Marrancini ha esbozado su plan. ¿Qué tú crees? El gobierno. Sí, bueno, pero él es quien diseña, ¿no? ¿Qué tú crees de ese plan? ¿Tú crees que ese plan funcione? Bueno, si es tal cual como han anunciado de que se va a invertir, pero es bueno que la población sepa que son montos tan responsables que con préstamos que se está hablando que se va a cubrir. Miles de millones. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que hacer las inversiones, estamos de acuerdo con las inversiones, porque tampoco voy a venir aquí ahora. Pero hay temas... ¿son acertadas esas inversiones? Bueno, habría que verlo, porque mientras tanto son enunciados.
No La hay un, crítica de ustedes, no hay un Juan, documento donde nos diga, mire, vamos a invertir 100 millones de dólares Claro. en esto. Inclusive él habla que hay préstamos que se están negociando ahora, que se Pero va la crítica, Juan, en lo fundamental es que, bueno, lo que propone Celso estamos de acuerdo. Ahora, lo que ustedes como partido opositor quieren es que eso se lleve a la realidad, que esta vez, dentro de año y medio, se hayan cumplido algunas de estas cosas. Ese es más o menos, ustedes reconocen que lo planteado por Celso es correcto. El problema es que ustedes apuran el paso para que esto llegue a la realidad. Sí, a mí me llama, y no se quede en el papel. Sí, a mí me llama, esa es la de confianza. Ajá, sí, a mí me llama un poco la atención de lo que se anunció en lo siguiente. Anunciaron 650 millones de dólares invertir. Y esto es dólares. Sí, esto Millones es que de dólares como- No, y no hay peso ni no hay entonces, peso en nada. pagos. ahí me llama la atención que de esos 600, en el detalle que él da, cómo se va en inversión 300 millones por año, y cómo está detallado esto. 255 millones en gestión comercial y medición, 155 millones en subestación de Edesur, 120 millones de subestación en Edenorte, 36 millones en alumbrado y solo 75 millones en rehabilitación de redes. Eso nos llama la atención enormemente. Estamos invirtiendo mucho dinero en un área en donde son volúmenes más grandes y no necesariamente van a impactar en el gran problema que tenemos de la distribución. El dinero grueso, porque nosotros queremos que se haga inversión, pero inversión en lo que impacte en los cobros. O sea, no es que no decimos que no sea necesario la inversión para las subestaciones, pero vemos que hay demasiado para ese renglón. Exacto. Y poco para lo del menudo. Ahora, yo quiero en esa parte recordarle a Celso lo siguiente: hay que hacer en todas las líneas efectivo. Y yo tengo aquí esta publicación del día 12 de agosto. Ayer. ¿Fue ayer? Día 12 de agosto, en donde el administrador de la empresa Egegit, ¿Qué? Señor Salazar. el señor Salazar, dice que las empresas distribuidoras, las 3 empresas distribuidoras, le adeudan entre enero de 2021 hasta ahora, la hora de ese día, ¿no? ¿Verdad que sí? Pasó justo. Quizás se lo pagaron antes de ayer. Le debían las empresas distribuidoras 18 mil millones de pesos. Y ETED, también declaró por ahí, vi un documento, no he visto la declaración directa del presidente de ETED, también le deben alrededor de unos 5 mil millones de pesos. ¿Y por dónde andan las pérdidas en línea? No le dé de la línea de transmisión, sí. ahí es un poco más controlado, ahí un poco Está más controlado. Sí, ahí hay que ser justo. Ahora, yo lo que le digo a ustedes Para cerrar y para sintetizar, Juan. estos números. Yo no he podido preguntar, pero No puedo. puedo preguntar. Es que tú me dices que los tuyos no son preguntas. mi pregunta es la Los tuyos siguiente. son reforzamientos. Yo voy a hacer una pregunta por ti. ¿Y él no es de esa secretaría? Yo voy a hacer una pregunta por ti. Sí, porque Mi yo no pregunta puedo. es la siguiente. En ese monto de déficit Sí. que hemos hablado, ¿están sumadas estas cifras? No, porque Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué estamos casi al corriente a los generadores privados y el Estado no se está pagando a su propia empresa? Son Juan dos preguntas que Gómez, yo dejé. secretario de Así Energía de Fuerza Bueno. del Pueblo, ha estado con nosotros como la jara, con los números. Y suerte que impedimos El que Lama. Julián le hiciera preguntas. No, porque no, lo iba a seguro. golpear, lo iba a golpear. Juan, gracias. Se voy con. Qué bueno, importante. Agradecido. Bien, Mira, Juan, bien te voy a hacer documentado. una Así es que sugerencia. tienen que venir los invitados Documentado, con la tarea los, hecha, con los Juan. datos Te oficiales. Esos son felicitamos. los datos. Muchísimas Yo creo que eso es muy gracias. importante. Muy bien. Es Esta que presentación. entre intelectuales no puedo venir a hablar. Así es que nada. se hace oposición, ¿no? Que así es que se hace oposición. Juan, sabemos que tú eres un hombre muy activo. Martillo Bien ahora. Documentado. Un ¿Cómo a hombre Juan que le van a hacer eso? brega con energía, con herramientas adecuadas. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Entonces, la herramienta, los equipos adecuados con certificación internacional. ¿Dónde lo encuentro? No son San iguales, Martín Cristian, ¿no? 183 ahí casi En esquina Monte. Máximo Gómez. A la derecha, No un son parqueo iguales, grande, un letrero grande, dice materiales industriales.
no le hable de Fuerza del Pueblo, ni que tú fuiste, ni nada. Entonces, mandaron de a diario y va a haber una reducción importante. De aquí voy para allá. Excelente. ¿Cómo? Para allá va Juan Gómez. Recíbanlo. Gracias, Juan. Nosotros Hombre de energía. continuamos. Cuando venga el secretario de los Asuntos Municipales, se aceptará el refuerzo de Julián Roa. No es su secretaría y no tenía que estar opinando. No hizo una pregunta. ¿Quién es?